Bueno, eh, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Ustedes verán en este caso que estoy duplicado. Entré por el celular y por la computadora, y tengo la imagen en uno y hablo por otro, como para que ustedes no se confundan y queden desfasados con el uso que yo estoy haciendo. Bien, este primer encuentro, que espero sean muchos más y espero que en algún momento podamos llegar a un punto en el cual encontrarnos, que estén dadas las condiciones en la escuela para encontrarnos, para poder intercambiar en una reunión virtual, al menos hasta el regreso a lo presencial. Bueno, trataré de ir grabando distintas clases de acuerdo a las actividades y, y mantener un tipo de contacto que nos permita, aunque sea de manera indirecta, tener un espacio de ida y vuelta. Perdón si por ahí uno está un poco atravesado cuando habla, pero estoy acomodando todo como para poder arrancar la clase y se duplica mi voz en algunos casos. Bueno, decía que esta primera clase que vamos a dar, que se trata de literatura argentina, vamos a dar en esta primera clase literatura argentina, por supuesto. Me presento, soy Daniel Teira. Muchos de ustedes me conocen, ya me han tenido como profesor en el trayecto que han realizado. Algún otro no, todavía no tengo los listados, por lo tanto todavía no tengo el conocimiento de todos los estudiantes y las estudiantes que están participando. La idea que trabajamos con el equipo directivo, con la escuela, es que podamos tener un acercamiento más allá de quien esté en presencia junto a ustedes ahí en el aula, y que podamos compartir, aunque sea, vuelvo a reiterar, de manera diferida, esta posibilidad que nos da la tecnología. En mi caso, como le pasa a otros compañeros, no puedo asistir presencialmente y tengo que trabajar de manera remota. Bueno, esto genera algunos inconvenientes, pero también hay otros recursos que nos permiten seguir con las clases. No solo el contacto por el correo, no solo el envío de las actividades, las devoluciones, sino la posibilidad de una clase grabada, una clase que ustedes puedan ver o en su casa o en el aula, y que genere un ida y vuelta que nos permita eh, transitar este camino, al menos hasta que estén dadas las condiciones para poder tener clases presenciales. Bien, decía que esta primera actividad que yo envié, antes de olvidarme, repito para quien no lo tenga, mi correo es danielteira@hotmail.com. Está en la actividad, está escrito en papel en la actividad, pero lo repito acá, Daniel Teira, todo con minúscula, con I latina, danielteira@hotmail.com. Cualquiera que quiera contactarse, que ya lo han hecho varios, cualquiera que quiera contactarse, me envían las actividades al correo. Eh, y cualquier consulta, más allá de esas actividades, cualquier consulta que ustedes tengan, me las comunican por ahí o me las hacen llegar a través del preceptor o quien ustedes tengan a mano. La mejor manera es el correo para tener un ida y vuelta entre nosotros, que si bien no es cara a cara, por lo menos nos permite tener algo de comunicación.
La otra opción es esta, en la cual es un poco incómodo porque estoy hablando solo y debo imaginarlos a ustedes cuando me estén escuchando. Pero bueno, este ejercicio lo tendremos también que trabajar para poder seguir adelante. Decía entonces que la primera clase que nosotros estamos transitando ahora es sobre El Matadero. ¿Qué es El Matadero? Es un cuento, no es lo que dicen algunos van a decir que no es cuento sino historia, pero sí, es un cuento de Esteban Echeverría, situado alrededor de 1838-1840, bajo el gobierno de Rosas, siglo XIX, y en situación de exilio para el autor, para Esteban Echeverría. Digo estas consideraciones primeras para que tengamos un contexto mínimo de dónde nos ubicamos con este trabajo y con esta actividad. ¿Por qué El Matadero? Bueno, porque El Matadero forma parte de ese primer esbozo, esa primera emergencia de lo que luego se va a llamar literatura argentina. Es un texto que tiene un recorrido extraño y merece que lo hablemos un poco, que se los cuente. Si bien se supone que fue escrito entre 1838 y 1840 por Esteban Echeverría, ya en el exilio en Montevideo, recién va a ser recuperado como tal, como cuento, como historia, por Gutiérrez, un amigo íntimo de Esteban Echeverría, que lo recupera de entre los papeles que Echeverría había dejado hacia 1870, hacia 1871 para ser exacto. Estamos hablando en 1871, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y con las condiciones sociopolíticas del país muy diferentes, ya muy distintas a lo que eran 1838-1840. Para resumirlo y para no hacerlo demasiado extenso, digamos que en 1870 ya Buenos Aires era la gran triunfadora de esa contienda, ese enfrentamiento que se dio durante casi todo el siglo XIX entre provincias y lo que hoy es la capital del país. Era la nueva élite gobernante que se va a agrupar a partir de, históricamente me refiero a partir de una denominación histórica que es Generación del 80, que es la que va a organizar el país, al menos en principio. Es muy discutible esta afirmación de organizar el país. Para muchos, ese país se organiza para los vencedores y para la élite burguesa capitalina, de Buenos Aires me refiero, en desmedro del resto de las provincias, y para otros es la época de Argentina potencia, entre comillas, Argentina granero del mundo, tirar manteca al techo y todas esas cuestiones. Mi posición, por supuesto, es una posición bastante crítica y considero que la generación del 80, como se la denomina históricamente, organiza el país a partir de un criterio unitario, a partir de un criterio centralista, de un gobierno pro Buenos Aires y en desmedro del resto del país, y en función de una élite económica, política, que gobierna por sí y para sí. Pero bueno, estas son consideraciones al margen. El trabajo que nosotros tenemos que, del cual tenemos que hablar hoy, es sobre el matadero y específicamente, más que del matadero en sí, tenemos que hablar de lo que es ese libro que prologa, recopila y comenta
Ricardo Piglia, uno de nuestros más grandes escritores, fallecido hace muy poco tiempo, que se llama La Argentina en pedazos. A ver, yo quiero detenerme un poco y hacer una breve historización sobre esto. ¿Qué es la Argentina en pedazos? Para decirlo de una manera sencilla, es un trabajo que hace Piglia en principio de elegir los cuentos que él considera representativos, de armar una suerte de serie que transita la literatura argentina y que tiene mucho para decir, según Piglia, junto a los mejores o las mejores plumas en cuanto a dibujos de la historieta argentina y transformar así esos cuentos en historietas, en cómics, ¿sí? La palabra que más se usa hoy en día. No obstante, perdón, hoy nosotros no vamos a trabajar toda la Argentina en pedazos, porque eso nos podría llevar mucho más tiempo. La actividad se centra en lo que es el primer cuento, que es El Matadero de Esteban Echeverría, y la crítica que hace a propósito de ese cuento Ricardo Piglia. Piglia, de cada una de las adaptaciones que se hacen de los textos, hace un comentario crítico, por llamarlo de alguna manera, una breve crítica literaria, y eso da pie para poder abordarlo desde un lugar específico. Bien, en la actividad que ustedes han tenido, que les ha llegado, antes de la lectura del comentario crítico de Piglia, está lo que uno le pide. Primero es la lectura de la introducción, luego el cuento hecho historieta, adaptado por Breccia, uno de nuestros grandes dibujantes, y luego hay otras consignas: describir el matadero, quiénes eran las achuradoras en el cuento de Echeverría, por qué eran llamadas así, a qué periodo político alude, qué posición tenía Echeverría respecto de dicho periodo político, y para regresar al texto de Echeverría, se les propone que, al leer el breve análisis, nos digan o me digan por qué Piglia sostiene que la literatura tiene un doble origen. El punto 6 es un punto que ustedes lo pueden googlear o buscar en algún libro, que es trazar la reseña sobre Sarmiento, Echeverría, Piglia y Breccia. De ese punto yo no me voy a ocupar porque no es el punto que creo que genere dificultad. Para mí lo importante es transitar lo que habla Piglia, lo que dice Piglia en ese texto que se llama Echeverría y el lugar de la ficción, y poder ayudarlos o poder darles esta clase en función de que ustedes puedan llevar de la mejor manera a cabo la actividad. En el texto de Piglia, Piglia sitúa el origen de la literatura argentina, si es que esto es posible. Estamos entendiendo que situar el origen de algo como la literatura, como un discurso estético, como un discurso literario, es una postura política, es una postura ideológica, es posicionarse y establecer, empiezo a considerar como literatura argentina desde este punto y desecho las otras posibilidades. Por ejemplo, la generación del 80
establece como punto de partida de la literatura argentina el Facundo de Faustino Sarmiento y el Matadero de Esteban Echeverría. Son como los textos que consideran que les permiten describir o transitar una narrativa de un país. Porque al fin y al cabo, un país también es una ficción. ¿Qué significa esto? ¿Me estoy metiendo en algún brete? Sí, tal vez me estoy metiendo en algún brete, pero un país es una ficción en tanto, más allá de que esa ficción luego, como toda ficción, tiene sus consecuencias concretas, reales. Es una ficción en tanto que el concepto de país, de territorio, es algo que se construye, chicos. Argentina no existía como tal hacia el siglo XVII, por citar un tiempo histórico. Es algo que se construye, es algo que se decide en algún momento, es una construcción política, es una construcción también ideológica, es un proyecto que se lleva adelante y que se cristaliza en algún momento. Entonces, elegir contar algo como literatura argentina también es una elección política, también es una elección que es parte de un proyecto. ¿Y desde dónde contar la literatura argentina? A ver, yo podría decir tal vez que la literatura argentina nace con las crónicas del Río de la Plata de un alemán llamado Ulrico Schmid, que acompañó a Pedro de Mendoza en la primera fundación de Buenos Aires. Y si yo lo argumentara bien, sería una posición más. La generación del 80 se sitúa primeramente en el Facundo de Sarmiento, Sarmiento como padre de esa generación del 80, y Echeverría como el otro padre e ideólogo de esa generación del 80, que fue el que fundó la generación del 37, que es previa, entre la generación del 37, que se reúne alrededor del salón literario de Marcos Sastres, y la generación del 80, que debe su denominación a la capitalización de Buenos Aires en 1880, hay una continuidad ideológica y política. A eso, si sumamos a Sarmiento como casi un prócer en vida que tuvo esa generación del 80, bueno, ahí se van entendiendo algunas cuestiones. Esta generación elige entonces como literatura o como origen de su literatura argentina los dos textos simbólicos y representativos de su ideología y de su política. Esto es, El Matadero y El Facundo de Sarmiento. Ahora bien, lo que también quiero decir con respecto a esto es que esta elección de la generación del 80 deja, por supuesto, fuera un montón de otras posibilidades. ¿Cuáles son las otras posibilidades que deja perdón, porque estoy teniendo algún que otro problema con... Me detengo un momento, chicos, estoy teniendo algún que otro problema con la grabación. Espérenme un poquito, ténganme paciencia. Y voy a probar unirme de nuevo porque se me cortó en la computadora. Entonces necesito detenerme mínimamente. Bueno, creo que ahí estoy regresando. Bueno, no tengo a nadie para preguntarle en este caso si me escuchan. Imagino que sí. Y bueno, estas son las dificultades que estos recursos presentan. A veces se puede
hacer bien las cosas y a veces suceden imprevistos como que la conectividad falle y se desconecte alguno de los dispositivos, que es lo que sucedió. Repaso nuevamente, me detengo en lo que estaba diciendo, y es que marcar que hay una literatura argentina, como marcar que hay un origen de una literatura argentina, es también un recorte. Es decir, es un recorte ideológico, es un recorte político, es un recorte cultural, en definitiva. La generación del 80 decide que ese recorte va a comenzar por dos textos de sus figuras más emblemáticas, aquellas a las cuales reconocen como precursores, que son Sarmiento y Echeverría. El primero a partir de su texto Facundo, de 1845, y Echeverría a partir de El Matadero, ese texto que es publicado de manera póstuma en 1871. Luego, la otra continuidad que tiene la generación del 80, que es la generación del centenario, la de 1910, agrega, por otras razones que la trataremos en clases siguientes, agrega el Martín Fierro escrito por Hernández durante la década del 70, la primera y la segunda parte, como parte de esa tríada que fundaría nuestra literatura argentina. Para entender la literatura argentina, entonces, para entender sus postulados, los primeros textos, los textos fundacionales de nuestra literatura argentina son el Facundo de Sarmiento, el Matadero de Esteban Echeverría y el Martín Fierro de José Hernández. Ahora bien, esto luego tiene un recorrido. Durante todo el siglo XX, que se empieza a pensar, a estudiar, a criticar, a recuperar si existe una literatura argentina, si existe algo como una literatura argentina o no, si tiene características propias o no, si son reconocibles, si hay algunos temas, algunas tensiones, algunos recortes propios de lo que podemos llamar literatura argentina. Bueno, entre ellos, obviamente que hay muchos pensadores, Ezequiel Martínez Estrada, Borges, Noé Chitric, David Viñas. También aparece Ricardo Piglia. Y Ricardo Piglia, a la vez como escritor, pero como crítico literario, se permite hacer un recorte que en ese texto, que es Echeverría y el lugar de la ficción, dice que nuestra literatura no tiene un origen, sino que tiene un doble origen. Uno, que es el cuento El Matadero, y otro, la primera página del Facundo. A esto se refiere con un doble origen. La historia sería la misma, según dice Piglia. La historia que se cuenta es idéntica, pero se cuenta por dos vertientes diferentes. Lo que cuenta Sarmiento, que en clases posteriores se los voy a pasar, en esa primera parte, es cuando él debe partir al exilio en Chile y que antes de irse, para hacerlo sencillo, en los baños del Sonda escribe, supuestamente, y espero pronunciarlo bien, aunque mi francés es bastante deficiente, on ne tue pas les idées. ¿Qué es on ne tue pas les idées? Es las ideas no se matan, que todos más o menos las sabemos de alguna u otra forma. Esa es la traducción aproximada y más certera. ¿Cuál es el juego que hace aquí Piglia? Piglia dice que Sarmiento cuenta que el gobierno destinatario, el gobierno que persigue a Sarmiento y para el cual él destina esta frase, debe mandar una serie de personas para que puedan descifrar lo que dice, porque no lo entienden. Entonces Piglia establece que lo que Sarmiento marca es no solo la historia de una confrontación, sino la historia de una superioridad. La superioridad de aquellos que pueden
leer en francés esa frase y entenderla, y la de los bárbaros, y acá está el concepto de civilización y barbarie, o acá empieza el concepto de civilización y barbarie, que plantea Sarmiento en El Facundo. Los civilizados, los que tienen un proyecto de país, los que realmente van a triunfar a partir de la generación del 80, se distinguen y merecen distinguirse, ya que manejan un saber, ya que manejan más de una lengua frente a los bárbaros que, y estas son palabras de Sarmiento, para los cuales no habría que ahorrar sangre para que abone la tierra. En ese grupo, por supuesto que entran nuestros aborígenes, nuestros pueblos originarios, y por supuesto que entran los gauchos y todos aquellos que se opongan al proyecto que plantea Sarmiento. Civilización y barbarie es entonces una categoría que aparece en nuestro país, aparece a través de Sarmiento, y en donde se considera a esa civilización como la heredera directa de esa cultura europea proveniente de Francia y de Inglaterra, no de otro país, no de España, como la heredera del iluminismo, de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Paradójicamente, en el cuento El Matadero, de lo que se trata es de esa mazorca, esa vida bajo el rosismo, y del martirio que sufre a partir de que es atrapado por esos mazorqueros un joven unitario. Porque acá está, por supuesto, siempre en juego, tanto en el texto de Sarmiento como en el texto de Echeverría, siempre el enfrentamiento de nuestras guerras civiles, unitarios y federales, rosistas, antirrosistas, Buenos Aires, provincias, etcétera, etcétera, etcétera. En ese texto, ese martirio que muere antes de entregarse al vejamen, a la humillación, ese joven unitario, siempre está la distinción entre el civilizado y los bárbaros. El matadero, entonces, es un símbolo de todo el país, es un símbolo del rojo que se usa en el matadero, es un símbolo de la sangre derramada en el país, bajo la, comillas, muy importantes comillas, la dictadura del gobierno rosista. El enfrentamiento es entre hordas salvajes, entre bárbaros absolutos y jóvenes refinados, cultos, civilizados, en fin. Por supuesto que hay un dejo irónico en lo que estoy diciendo, porque esto es el discurso de quien luego va a ser o es el discurso que luego va a tener nuestra élite gobernante. Nuestra élite gobernante de la generación del 80 se sitúa en el desprecio de todas aquellas formas que son propias del país, que son auténticas del país, que son nativas, frente a la herencia de pensamiento, de cultura, de filosofía que trae Francia e Inglaterra, como ya dije. Esto es un enfrentamiento que se da en todo el siglo XIX. Ahora, ¿qué observa Piglia ahí? Piglia observa que el procedimiento de Echeverría de mostrar el matadero, de mostrar a las negras achuradoras, la presencia africana tan negada y tan invisibilizada en nuestro país, de mostrar esas negras achuradoras que recogen los restos, las achuras, la violencia permanente, el grado de confrontación y de salvajismo de ese matadero, no le queda otra, dice Piglia, o mejor dicho, parafrasea Piglia, no le queda otra a Echeverría que reproducir el habla de esos individuos, entre comillas nuevamente, inmundos, bárbaros, salvajes. Y ahí, en ese lugar, encuentra Piglia algo fundamental.
y es la voz que aparece por primera vez, la voz de lo que podríamos llamar lo argentino, la voz del Argentina. Cuando estamos en clases, cosa que ahora no podemos presencial, y leemos el cuento El Matadero, siempre sucede que en la parte en que hablan los personajes, los que viven en el matadero, se da una particularidad, y es que todos nosotros, todos los que estamos presentes leyendo ahí, nos cuesta mucho menos entender, de hecho, entendemos perfectamente, más allá de ciertos giros que hoy en día no son comunes, giros lingüísticos que hoy no se usan, entendemos perfectamente lo que se habla en el matadero, lo que habla Matasiete, lo que hablan las negras achuradoras, lo que hablan todos los que pertenecen al matadero, y nos cuesta mucho la lectura alambicada, europeísta, afrancesada, con muchos ribetes y mucho lenguaje florido, que hace Echeverría para la introducción y la historización previa a lo que sucede en el matadero. ¿Qué dice Piglia, para decirlo con palabras mucho más sencillas? Piglia dice que ahí está el nacimiento de nuestra literatura. Nuestra literatura se encuentra en las voces del matadero. Que todo lo que va a venir luego es el encuentro de esas voces supuestamente incultas, supuestamente bárbaras, supuestamente salvajes, analfabetas, con esas voces cultas que tienen otro proyecto de país, que quieren desterrar a estos salvajes, a estos bárbaros. En ese encuentro, que es el encuentro producto de una confrontación permanente, ahí se produce el origen de nuestra literatura. En ese texto, en el matadero, donde se narra esa confrontación y donde emerge, aunque el autor no lo quisiera provocar, donde emerge por primera vez esa voz singular, única, que podríamos decir es parte de lo argentino, y en esa primera página que narra esa confrontación y la diferencia de quien puede o no acceder a otra lengua que no es la nativa, dice que ahí nace el origen de nuestra literatura. Bien, hasta aquí estoy desarrollando algunas cuestiones del matadero. Lo de las negras achuradoras, ya dejé un índice y espero que ustedes lo hayan atendido, que hayan estado escuchando lo que estoy diciendo y a qué se refiere con las negras achuradoras. También hay una representación, claro, de las clases, como el joven unitario que va a caballo, que nunca se baja hasta que lo bajan del caballo. Hay una simetría, una diferencia. Las negras achuradoras, que son lo más bajo de la escala social, que no solo viven ahí rodeando el matadero, sino que se alimentan no de lo que se mata, sino de los restos de lo que se matan. También ahí aparece, por supuesto, aunque no lo haya previsto Echeverría, aparece una crítica social que conspira contra el proyecto de la generación del 80, que conspira contra Sarmiento y que conspira, por supuestamente, contra el pensamiento de Echeverría. ¿A qué periodo político alude? Por supuesto que alude al periodo político en que dominó Juan Manuel de Rosas. ¿Y qué posición tenía Echeverría respecto de dicho periodo político? Bueno, si bien cuando comienza el Salón Marcos Sastre en 1837, todavía ven a Rosas como alguien que vino a restaurar el orden, a pacificar el país, prontamente Echeverría se enfrenta a Rosas y debe partir al exilio en Montevideo. Ahí en Montevideo va a ser el principal foco y foro opositor, digo foco porque se juntan todos ahí, y foro porque de ahí van a salir un montón de textos y de encuentros políticos para tratar
de derrotar y hacer caer a Rosas, lo que se va a conseguir allá por 1851-1852 con la famosa batalla de Caseros y la derrota de Rosas a manos de Urquiza. Pero entonces la posición de Echeverría es por supuestamente, horrible lo que dije, por supuesto es contraria a Rosas, es alguien que combate y va a combatir a Rosas mientras tenga vida. ¿Rosas es un personaje polémico? Sí. Lo que yo les pido es que tanto para leer el texto, como la historieta, como el análisis que hace Piglia, como para analizar el periodo de Rosas, no ingresen a él con preconceptos. Rosas es un personaje muy polémico, Sarmiento también, Echeverría también. Los tres actores de los cuales estuvimos hablando son personajes altamente polémicos. Pararse en una sola postura y no tratar de profundizar, o pararse previamente como que este es bueno, este es malo, eso no puede suceder en literatura, en lengua y en ninguna disciplina. Tenemos que estudiar, tenemos que ver y transitar la historia de los personajes de acuerdo también a quienes lo describen y quienes lo escriben, ¿sí? Si ustedes piensan en Echeverría, en Sarmiento, en Mitre y en toda la historiografía liberal, por supuesto que Rosas es una suerte de monstruo, que así lo denomina Sarmiento en el Facundo. De pronto, si ustedes piensan en un revisionismo de corte peronista, y recupera algo de Rosas también. De pronto un revisionismo de izquierda liberal, podríamos decir, toda esta cuestión, no lo va a recuperar a Rosas, también lo va a condenar. Un revisionismo de izquierda federal posiblemente lo recupere. ¿Qué les quiero señalar con todo esto? Que hay distintas posturas, que hay distintas formas de aproximarse a un periodo histórico y a un texto. En principio, remarcar algunos conceptos importantes, más allá de que hablamos de muchas cosas. La literatura argentina, hablar de literatura argentina como hablar de literatura uruguaya, literatura española y etcétera, es un recorte que responde a un orden político, que responde a un discurso político, un discurso ideológico, un discurso hegemónico. ¿Qué es algo hegemónico? Y es cuando una élite domina no solo lo político, sino también lo económico, social y por supuesto lo cultural. A la vez, hablar de un origen de la literatura argentina, como un origen de cualquier otra literatura, también es un recorte y aún más profundo. Estoy desechando un montón de otros textos, estoy dejando afuera un montón de otros textos que también podrían considerarse parte. O sea, es un juego de inclusiones y exclusiones, quienes entran y quienes quedan afuera. Bien, chicos, espero no haber abrumado, sé que hablé mucho, pero bueno, en literatura, por ahí, uno tiene que desarrollar muchas cosas. Vuelvo a repetir, danielteira@hotmail.com, con I latina, la I común, todo con minúscula, cualquier consulta, y agradecer primero a ustedes que tengan la disposición, que hayan tenido la disposición de escucharme, a el compañero o la compañera que esté en este momento reproduciendo en el aula la clase, y si esto no es así, ustedes en su casa, si es con su celular o con el celular de quien sea que le haya prestado a su familia, también agradecerles la disposición y decirles que estoy para lo que necesiten de manera remota, pero no duden en escribirme y así, aunque sea de manera diferida, podemos establecer un contacto. Para aquellos que todavía no me han escrito, escríbanme un mail para ya agendarlos y tenerlos, en caso de que puedan mandar otra clase, poder mandárselas también por mail, y por ahí tal vez si no la pueden ver a esta clase en el aula por las condiciones, porque lamentablemente las condiciones de conectividad que tenemos no son buenas,
la puedan ver en su casa con Wi-Fi o si alguien les posibilita la conectividad. Bueno, voy a ir cortando la grabación, me despido, espero que les sirva y esta clase, el link que les voy a enviar lo pueden ver una y otra vez, de manera que si hay partes que por ahí les resultaron más difíciles de entender, la vuelven a ver y si tienen preguntas para escribirme pueden ver la parte que no entendieron y me pregunten y yo sin ningún problema le contesto. Ha sido un gusto, chicos, y nos estamos viendo.